también, ¿sabes? Vale, muy bien. Vale. Espera. Yo soy muy apañado para esto. Ya vienes preparado. Se están riendo de mí, ¿eh? Que no respetáis ya las canas de la gente. Las canas no, la calvicie, porque yo ya soy tan mayor que no tengo ni canas. Bueno, queda bien, ¿no? ¿Queda bien? ¿Seguro? La meto por aquí. La tenía preparada, pero es que me molesta. Sí. Mira, me he tirado 40 años vestido de uniforme. No, con corbata, claro. Y odio profundamente el tema. Bueno, Bueno, vamos. me pasa el fin de semana. Eso te pasa a ti el fin de semana. Bueno, pues... Hola, buenas noches, amigos. Fuera, que me he equivocado de hora. Vale. Hola, muy buenos días, amigos. Estamos en tiempo de entrevista. Estamos en tiempo de la espada y la pluma, el programa de historia que todos los lunes os acompaña a última hora de la mañana y cuando ya casi es la hora de comer. Y bueno, hoy tenemos con nosotros al autor de este libro que tengo ahora mismo en mi mano y que pienso que va a dar mucho juego. Bueno, lo primero es la obligación de presentarle. Hola, José Luis Orella, ¿qué tal estás? Pues nada, estoy bien, muy contento de estar aquí en el mundo de las ondas. Bueno, te llamo de tú por varios motivos. El principal porque yo soy muy viejo y tú eres muy joven. Bueno. Pero vamos, es más fácil que nos entendamos porque creo que hablamos idiomas parecidos. Hombre, por supuesto, yo no tengo la categoría de un autor como es José Luis Orella, que ha hecho aquí un tratado, desde mi punto de vista, bueno, imprescindible. Se resume en una palabra. Tú quieres conocer el fascismo y quieres conocer su historia, básicamente, y creo que José Luis Orella ha hecho en Historia del Fascismo, de la editorial Secotia, ese libro imprescindible que tú necesitas para conocer esa historia. Y le voy a preguntar a José Luis Orella, ¿cómo es posible que alguien se meta en un charco como este? Porque este charco son aguas movedizas, no es un charco. Totalmente. Podemos decir, hombre, la excusa histórica, que siempre nos movemos un poco los profesionales de la historia, es que bueno, pues es el centenario de la Marcha de Roma y por tanto, bueno, pues se necesitaba, desde luego, pues bueno, un libro que intentase responder un poco de manera divulgativa, bueno, pues qué es el fascismo, cuando es un término, bueno, que se utiliza muy habitualmente y no precisamente de una manera, bueno, pues que responda a la realidad, ¿no? Segundo, como bien has dicho, es un charco de arenas movedizas y desde luego, bueno, pero también eso provoca y favorece pues todo un reto, ¿no? Un reto con ganas muchas veces de afrontarlo, ¿no? Bueno, se nos ha olvidado decir, antes de hacerle la primera pregunta a nuestro invitado del día de hoy, pues se nos ha olvidado decir muchas cosas, ¿no? Porque José Luis Orella no es una persona que pasaba por aquí, sino que es un hombre importante dentro del mundo de la enseñanza y no hay nada más que ver, pues, esa solapa que tienen siempre los libros y en la cual, pues, vemos claramente que este doctor en historia, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. Y bueno, podríamos estar aquí media hora galardonando, pero entonces no le entrevistaríamos. Es un hombre que bueno, ha publicado, ¿sabes cuántos artículos? O así a grosso modo, cientos, miles. No, hombre, tampoco eso, pero bueno, artículos académicos van varias docenas. Sí. Varias docenas. Y de divulgación también, bueno, más Sí, de sí, más no, que docenas. eso sí. Sí. Leo aquí 20 libros de historia publicados. ¿Siempre de historia moderna? Bueno, sí, principalmente sí. O sea, aunque doy clases un poco de moderna, de contemporánea, pero habitualmente mis investigaciones siempre están centradas en el siglo XX, ¿no? Entonces, están enmarcados o en el ámbito español o en el ámbito internacional, pero siglo XX. Hay autores que se ciñen exclusivamente a una época muy concreta y a lo mejor a un país muy concreto. Eso me pasa a mí, bueno, me pasa relativamente, pero en líneas generales te ciñes siempre a esa época contemporánea.
Y quizá la historia política, económica, militar. Vas variando también por gustos, o sea, no sé si va también con la edad, pero va variando. O sea, quizá cuando eres más joven te vas entrando sobre todo en temas muchas veces de historia militar, son los más llamativos o son los que implican desde luego una entrega absoluta de la persona y por lo tanto te embargan más y te satisfacen más. Luego quieres saber el por qué se ha llegado a ello, que ya son ya las descripciones políticas, ¿no? Y luego muchas veces, claro, prevés, bueno, y estos planteamientos políticos, ¿por qué se dan? Y entonces cuando ya empiezas ya a profundizar en los temas de sociología, de economía, etcétera, se va complicando todo, ¿no? Un poco en ese ámbito. Me meto en internet, en San Google, porque hay que meterse en San Google, esas cosas es imprescindible. San Google se equivoca muchísimo, pero en este tipo de cosas se equivoca menos. Veo que tienes algunos libros dedicados a la historia sacra. Bueno, sí, aunque son más bien de tema histórico, pero bueno, Ujú. pero sí, uno de los últimos, el del obispo Maloyan, pues bueno, no deja de ser un caso de sacar del anonimato, desde luego, un obispo católico armenio, cuando muchas veces piensan, o sea, la minoría dentro de la minoría, ¿no? O sea, si los armenios eran la minoría cristiana en el Imperio Otomano, encima, dentro de la misma comunidad armenia existían católicos cuando la mayoría son apostólicos monofisitas, ¿no? Y entonces, bueno, era rescatar, ¿no?, una figura que es beato, una persona absolutamente desconocida y que desde el prisma un poco del catolicismo ayudaba desde luego a explicar también, bueno, pues qué había pasado con los armenios, un poco ese genocidio que habían pasado durante la Primera Guerra Mundial y bueno, era una apuesta, ¿no?, un poco por sacar una página de la historia pues que estaba embarrada y en la sombra sin conocer, ¿no? Ya sé que nuestro tema es historia del fascismo, pero a mí me subyuga mucho ese oriente de Europa ya rozando con Asia. Y el tema armenio es un tema muy interesante. Después de la Primera Guerra Mundial, bueno, pues el Imperio Turco desaparece y se queda reducido a lo que sería pues ese Asia Menor y un trocito en Europa, ¿no? También, yo es que desconozco un poco la historia de esa zona y por eso, ya que tengo aquí un experto, voy a preguntarle, ¿esa Armenia es exclusivamente turca o también el Imperio Ruso tenía un trocito de ella? Hombre, también tenía, ¿no? En realidad la República de Armenia ahora, dentro un poco de, no deja de meter en sus fronteras lo que eran los territorios que estaban dentro del ámbito del Imperio Ruso, ¿no? Ujú. En ese aspecto. Quizá la mayor tragedia que han tenido los armenios es que no conformaban, ¿no?, una homogeneidad absoluta en una región concreta, ¿no?, que hubiera sido base un poco de su identidad, sino que al ser ellos pues una comunidad, la verdad, muy dinámica, muy activa, urbana, comercial, etcétera, pues van a estar muy extendidos, muy distribuidos y eso por una parte les va a dar una gran influencia, pero por otra parte también no van a tener, bueno, pues esa base humana para poder conformar desde luego un país grande, ¿no?, sino exclusivamente en aquella zona de montañas que quedaron dentro del ámbito del Imperio Ruso y que ahora actualmente conforman la República de Armenia, ¿no? Bueno, vamos a seguir metiéndonos un poco en la historia Mm, de José Luis Orella antes de atacar al mm. fascismo. De tus hijos, y yo llamo hijos a esos libros que has publicado, ¿cuál es el que más te gusta o cuál es el que más te ha hecho profundizar en el tema de la historia? Puf, los Pregunta de primeros examen, ¿eh? es pregunta de examen porque muchas veces los primeros, pues casi te avergüenzas muchas veces porque están llenos de muchísimos errores, ¿no? Y entonces vas cabalgando y al final, ¿cómo pude escribir eso? Yo empecé con un libro que es el resumen de mi primera tesis doctoral, que era la vida y pensamiento de Víctor Pradera, ¿no? Ujú. El intelectual tradicionalista que murió fusilado durante la Guerra Civil. Entonces ya era ya un tema bastante comprometido, ¿no?, de una persona a navarra, vascófona, que muere además fusilado por nacionalistas vascos, ¿no? Entonces, bueno, un tema bastante comprometido, ¿no?, un poco en ese ámbito.
Luego, últimamente, bueno, pues uno de los últimos libros, en el 2014, pues fue también, bueno, pues la España del desarrollo, ¿no? O sea, ese proceso de crecimiento de los años 60, en los cuales, bueno, pues se da un equipo bastante novedoso bajo la dirección del almirante Carrero Blanco, cuando era vicepresidente del gobierno, y todo ese grupo de tecnócratas que tenían ideas, aunque no ideologías, bueno, pues van a conformar, la verdad, bueno, pues un modelo de una España bastante interesante, ¿no? A la hora de política internacional y de desarrollo económico, con restricciones, podemos decir, sociales, que imposibilitaban un liberalismo radical un poco en ese ámbito, ¿no? Entonces, bueno, también una cuestión bastante discutible y un tema bastante interesante, porque cuando se habla muchas veces, bueno, pues del franquismo, son 40 años, muchas fases de ello, y esta pues se circunscribe, se puede decir, a los últimos años, quizá el periodo de menos estudio, ¿no? Y así. Ujú. Bueno, hemos hablado de Víctor Pradera. Eh, es un caso curioso y con eso vamos a cerrar este capitulado. Es un caso curioso, como tú mismo has dicho, tradicionalismo, PNV, un hombre católico. Em, Quizá hay un enjuague ahí que no termina de comprenderse cómo es fusilado por el PNV. Hombre, se entiende pues porque era literalmente la competencia, ¿no? Y Víctor Pradera era el ideólogo oficial, además del carlismo, que en aquel momento, bueno, controlaban pues gran parte de no solo Navarra y Álava, que donde eran la fuerza hegemónica, sino el mundo rural del interior de Guipúzcoa y parte del vizcaíno, ¿no? Todo el nacionalismo vasco en aquel momento era una fuerza más bien urbana, que pretendía entrar en aquel mundo rural, y desde luego pues la eliminación del tradicionalismo pues favorecía desde luego la absorción de aquel elemento social, ¿no? Ujú. Se ha hablado mucho y estamos todavía fuera de tu libro actual, pero no todos los días tengo a alguien cerca a quien le pueda preguntar cosas interesantes. Ayer, sin ir más lejos, Televisión Española puso un documental en que hablaba entre las relaciones de nazis y PNV, que parece ser que eran estupendas y fluidas, y que incluso los del PNV apostaron un poco por el nacionalsocialismo alemán para que les sirviese de padrino, digámoslo así, para revivir ese País Vasco con el que ellos se supone que soñaban. ¿Es un poco contradictorio o no? Hombre, no lo es en el aspecto de que el nacionalismo vasco inicialmente es un nacionalismo muy de tipo folkis, muy biologicista, y por lo tanto se desarrolla de una manera muy similar a lo que el nacionalismo alemán, también nacido en el romanticismo, se había desarrollado. Entonces, aquí no es tanto Sabino Arana, pero sí su hermano Luis de Arana el que influye un poco de esa manera y hace que el nacionalismo vasco adopte, desde luego, un modo de desarrollo, de defensa en aquellos años, pues bueno, muy comprensible para un nacionalista de tipo alemán, ¿no? Por lo tanto, cuando tuvieron relación, por lo menos hasta el año 43, cuando todo el mundo pensaba que los alemanes eran imbatibles, pues todo el mundo, desde luego, tendía puentes hacia ellos, y ellos, además, que tenían una concepción del mundo en aquel momento muy similar en ese aspecto, pues bueno, pues era fácil que se entendiesen, ¿no? Nacionalismo, o sea, Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, acabamos de hablar. Y de ahí saltamos ya a tu libro, La historia del fascismo. El origen del nacionalsocialismo, quizá, como tú bien has dicho, está en el romanticismo, pero el del fascismo también. No, el fascismo, podemos decir, este sí que surge desde luego después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Un poco ese espíritu de ruptura, ¿no? O sea, la Primera Guerra Mundial, que para muchos pues puede ser un conflicto más, pues es un poco como la Revolución Francesa. Hay un antes y un después. Es una grieta que cambia mentalidades y concepciones. Las generaciones que sobrevivieron al conflicto mundial, aquellos jóvenes que lucharon durante 4 años, sobrevivieron desde luego a un conflicto que hasta entonces no se había conocido de guerra total, van a volver con una mentalidad absolutamente cambiada. Y van a ser hombres que desde luego se planteen unas respuestas muy diferentes a hace 4 años, cuando ellos partieron, desde luego, pues bueno, con la alegría de que pensaban que iban a un conflicto que iba a durar 1 o 2 semanas, ¿no?
Entonces, el fascismo solo se puede entender cuando se entiende la Primera Guerra Mundial, ¿no? Uno de esos hombres es el que crea el fascismo, porque el fascismo en definitiva es Italia y en definitiva es Mussolini. ¿Es así o es más internacional? Bueno, desde luego el fascismo es italiano y tiene sus propios ingredientes y tiene su manera particular de ser. Otra circunstancia es que en ese mismo contexto y ante unos retos y unos problemas muy similares, haya personas de diferente origen que vea que las respuestas del fascismo se pueden acomodar en sus países y entonces intenten amoldar, de luego, movimientos similares, pero muchas veces con ingredientes distintos. Eso es lo que da, a diferencia, por ejemplo, del comunismo, que es muy homogéneo, muy uniforme, y desde luego desde el comunismo staliniano, desde luego van a evitar todo tipo, se puede decir, de pluralidades o herejías ideológicas diferentes, que el fascismo sea muy difícil de definir, porque claro, en cada país, según los ingredientes y según las circunstancias propias de cada país, pueden tener características muy distintas, incluso contradictorias. Existe, como tú has dicho ahora mismo, un fascismo diferente en cada país, aunque tenga, digamos, una base común o una ideología básica común. Pero identificarlo a todo como fascismo, como pasó precisamente el comunismo, luchó contra el fascismo. Pero claro, no es lo mismo el fascismo de Bélgica que el fascismo de Rumanía o el fascismo de Italia. Ujú. No, es que no tienen ni parecido, ¿no? No, y además muchos de los países, o sea, en muchos de los países va a ser muy difícil que los movimientos fascistas lleguen al poder. En su mayoría van a ser más bien derechas autoritarias que se hacen con el poder, con una estética moderna, se puede decir fascistizada, para intentar, desde luego, bueno, pues porque era la moda, atraer un poco esa juventud con ganas de transformar la sociedad, y desde luego los movimientos que sean puramente fascistas como revolucionarios, con ganas de regenerar la sociedad en, en un profundo cambio, pues la verdad es que en muy pocos países van a poder llegar, desde luego, a tener competencias de poder. Bueno, nos hemos olvidado del fascismo como tal y nos hemos ido por las ramas. Volvemos al tronco inicial, al tallo, magia, al tronco. Por qué ese cambio en un hombre implicado, más que implicado en el Partido Socialista? Eh, Porque era una persona que daba voz en el Partido Socialista, se pasa con armas y bagajes a crear esta nueva ideología, esos fascis, es que no sé cómo, yo soy muy malo para el italiano, esos grupos de combate del fascismo, esa nueva ideología. ¿Cómo es posible que un socialista acérrimo, como pienso que era en un momento dado Benito Mussolini, se convierte hace una nueva iglesia, como si dijésemos así? O sea, tiene la iglesia primigenia y es una especie de Lutero. ¿Cómo se come eso? Quizá por las circunstancias propias un poco de Italia, ¿no? O sea, él es un socialista convencido, es un revolucionario, incluso el que tenga el nombre en español de Benito, puesto por su padre en honor a Benito Juárez, pues ya marca muchísimo. Pero también hay que tener en cuenta que su padre, que también es un revolucionario de tomo y lomo y es de quien ha heredado un poco esa fuerza, ¿no? Y esa creencia, ¿no?, en la transformación revolucionaria, pues también son muy nacionalistas, son muy patriotas. Hay que tener en cuenta que Italia se ha unificado recientemente, ¿no? Entonces llevan muy pocas generaciones como una nación italiana. Casi la Primera Guerra Mundial va a ser el primer conflicto donde italianos del norte, del sur y del centro combatan juntos y tengan un proyecto común, se puede decir, de vida por primera vez. Cuando hasta ese momento parecía que los italianos del norte controlaban al sur y los del sur solo tenían una alternativa, que era emigrar a Buenos Aires o a Nueva York, ¿no? Así que en ese aspecto yo creo que Benito Mussolini
no solo es que sea socialista, sino que ya tenía en su ADN un profundo nacionalismo, que lo tenía también su padre, y que desde luego la Primera Guerra Mundial va a eclosionar un poco todo aquello, va a romper con aquel internacionalismo, un poco del socialismo que intentaba realizar la revolución mundial, y desde luego al final va a optar por ser un socialista italiano, ¿no? Y en ese aspecto va a cambiar y como bien has dicho, ¿no? Conforma una comunidad política nueva que desde luego no deja de ser una especie de socialismo nacional, ¿no? Que luego va a ir variando también con el tiempo, o sea, no es algo fijo, ¿no? No es una foto fija. Pregunta, ¿por qué le llama fascismo y no le llama nacionalsocialismo? Pues quizá porque el fascismo tiene también unas reminiscencias, ¿no? Un poco con el pasado histórico italiano, ¿no? Esos fascios que llevaban un poco los grandes césares de la época del Imperio Romano. Es un poco, Mussolini le gusta la contradicción, ¿no? Entonces, por una parte es un movimiento moderno que quiere transformar, pero desde luego con unas raíces profundas, desde luego en el pasado. O sea, se avergüenzan de lo que es esa época, pues se puede decir liberal, caciquil, etcétera, que creen que ha imposibilitado desde luego la regeneración de Italia, pero desde luego quieren mirarse en el espejo de que Italia no es algo nuevo, sino que ellos son los verdaderos herederos genéticos de lo que fue, bueno, pues casi la cuna o la madre de la civilización europea, que fue el Imperio Romano. Entonces, claro, dicen, nosotros somos italianos, nosotros somos romanos, ¿no? Entonces, bueno, es una manera un poco como de volver a reinterpretar y decir, bueno, tenemos el enlace directo un poco con este mismo pasado, ¿no? Y entonces no busca algo, se puede decir, representativo, sino algo que sea nuevo, pero desde luego que intente en su misma, podemos decir, significación, también entroncar con su pasado histórico, ¿no? Yo me llama poderosamente la atención que la Primera Guerra Mundial termina en el 18. Como siempre y en toda guerra mundial que se precie, los italianos empiezan en un bando y acaban en el otro, lo cual es harto curioso. Y no quiero con eso echar piedras a nadie, pero los italianos no son de fiar. Yo he estado en la guerra con ellos. No sé si te lo he comentado, que yo he sido militar y estoy ya retirado. Y he estado con ellos, como decimos los militares, en algunas fiestas. La última en Afganistán. Entonces, bueno, les ha quedado ese San Benito, ¿no? O sea, estábamos en una base española, en Herat. Digo base española porque era aquí en ISAF, que era las fuerzas de autodefensa de Afganistán, habían asignado la tutela de la base y estaban también los italianos, había portugueses, había búlgaros y los omnipresentes yanquis. Y bueno, pues todo el mundo, o sea, los yanquis, los búlgaros o nosotros o los portugueses, teníamos siempre la sensación de que no te puedes fiar de los italianos. ¿Esa sensación es real o esa sensación es un invento en contra del fascismo? Hombre, yo creo que forma parte un poco de la historia de los Saboya, ¿no? Como... Es una pregunta difícil, ¿eh? Es una pregunta difícil, lo que pasa que también hay que entender un poco que los duques de Saboya, que son los posteriores reyes de Italia, claro, han sido los señores atávicos históricos un poco de los Alpes, ¿no? Al lado de una potencia como Francia y al lado de un milanesado que era español. Por lo tanto, andaban siempre mirando, bueno, ¿quién es el más fuerte? Que yo estoy en medio, y por lo tanto, como el San Bernardo, que sería el símbolo casi de los Saboya, pues serían, bueno, vamos a ver, porque somos los que permitimos el paso de los Alpes. Y aquí, como nos equivoquemos de decisión, nos cae un palo, pero muy grande en la mollera. Entonces los Saboya sí que tienen esa fama un poco de cambio, de cambiar de bandos, un poco que luego pues ha pasado al país, y que yo creo negra, ¿no? hay su leyenda un poco negra, y que Benito Mussolini y luego durante su vida intentaba
se puede decir un poco tachar aquello, ¿no? Y quizá pues muchas de sus decisiones están muy unidas al modo un poco de evitar precisamente que se volviera otra vez a reproducir, ¿no?, un poco esa historia de que los italianos, bueno, pues no son fiables en ese aspecto. Siempre acaban en el bando vencedor cambiándose y nunca terminan una guerra en el mismo bando que habían iniciado, ¿no? Entonces yo creo que él se avergonzaba un poco de eso, intentó cambiar un Pues poco no lo esa vieja consiguió. tradición y no lo consiguió, ¿no?, en efecto. Bueno, estamos hablando de un poquito de ideas generales del fascismo y hay una cosa que a mí, todo esto que estamos hablando, tú lo reflejas de alguna manera en tus 300 páginas de aquí de este libro, bueno, 313 o 14, me parece que es además el tamaño ideal. O sea, yo siempre he dicho que un libro de más de 300 páginas es infumable. Este se pasa en 14, que eso es la propina. Si quitamos el índice, el no sé qué, la página para hacer las dedicatorias, nos vamos a las 300. O sea, Sí, lo has sí. clavado. Vamos a ser serios. Y hay una cosa que me llama poderosamente la atención, que he empezado antes la pregunta, pero me he ido por los cerros de Úbeda. La guerra empieza la Primera Guerra Mundial termina en el 18 y no han pasado 10 años cuando, vamos, ni 10 años, ni mucho menos, cuando Mussolini ha creado el partido y lo ha puesto a la cabeza de la política en Italia. Aparte de ese desencanto de la gente que vuelve de la guerra, ¿qué más desencantos llevaron a la ilusión del fascismo? Hombre, pues quizá, desde luego, el ver, desde luego, la posibilidad de que se podía desarrollar también una revolución de signo bolchevique en la propia Italia, ¿no? O sea, es el bienio rosso, ¿no? Es la época de las ocupaciones, sobre todo en el norte, ¿no? En todo el Valle del Po, que es la zona más industrializada, la más de vanguardia, y en la cual, bueno, pues el mundo del trabajo, pues liderado por anarquistas y socialistas radicalizados que compondrán luego el Partido Comunista Italiano, bueno, pues empiezan sus ocupaciones y empiezan a apostar porque igual la revolución se puede desarrollar en Italia. Una experiencia que no va a tener una respuesta por parte del Estado liberal y que, por tanto, la propia sociedad italiana se va a tener que salvar como pueda, o sea, formando muchos de esos excombatientes en sus barrios, en sus lugares de trabajo, casi guardias particulares para poder defender sus puestos de trabajo, sus familias, de lo que eran brotes de signo revolucionario. Esta gente es la que al final se van a ir sumando al fascismo cuando vean que los fascistas, por su experiencia de excombatientes, pues muchas veces se van a enfrentar incluso a sus antiguos compañeros de partido, abrazo partido, para salvar a Italia de lo que podía ser la experiencia de una revolución de tipo neobolchevique, ¿no? Y por lo tanto absorbiendo esos sectores, se puede decir, de clase media o de trabajadores que no estaban de acuerdo con aquel mensaje revolucionario, pero sí con un mensaje de cambio, pero de un signo más patriótico, y desde luego el fascismo representaba esa posibilidad. No era el caciquismo que habían conocido, pero tampoco era aquella, podemos decir, representación revolucionaria que traía una revolución bolchevique, ¿no? Esa posible revolución bolchevique quizá influyó para, primero, darle vía libre, como tú mismo has comentado, dentro de la propia Italia, a Benito Mussolini y el fascismo, pero también esa vacuna, digámoslo así, que era el fascismo, fue bien vista desde fuera y apoyada desde fuera. Hombre, inicialmente va a ser vista como algo un poco inequívoco. O sea, si el fascismo nace como un movimiento revolucionario y regenerativo, la propia particularidad y la integración de mucha gente, desde luego, que lo va a ver como una fuerza anticomunista principalmente, pues va a favorecer que las lecturas, desde luego, cada uno las vea en su conveniencia, ¿no? Y muchos lo vean, bueno, pues como una reacción que puede imposibilitar grandemente, desde luego, bueno, pues la consolidación de un movimiento de signo neobolchevique, ¿no?, como se decía entonces, ¿no? Las crisis económicas que suceden en los años 20 y principio de los 30 favorecen al fascismo. Claramente. ¿Por qué sentido? Pues por dos aspectos principales. Primero, la mayoría de los
partidos, se puede decir parlamentarios, aunque fuera con sufragios censitarios, etcétera, eran partidos liberales, ¿no? Y son los partidos que van a fracasar porque no van a tener un programa, desde luego, que pueda plantear, bueno, pues una receta de respuesta, ¿no?, a una crisis que hasta entonces no habían conocido de ese signo, ¿no? El fascismo planteaba, se puede decir, una solución total, entre comillas. ¿Por qué digo eso? Ahora nosotros cuando hablamos de totalitarismo es algo absolutamente negativo y absolutamente controlador, ¿no? Porque lo identificamos mucho con el comunismo, con el nazismo, que desde luego es la presencia del Estado en todas las facetas de la sociedad y del individuo. Este aspecto, cuando alguno de estos movimientos, que no eran totalitarios, pero utilizan esa palabra, la utilizan en el sentimiento de unificador y de control de un poco de los medios, ¿no? La Primera Guerra Mundial se había ganado, o incluso habían estado a punto de ganarla, precisamente porque el gobierno controlaba las materias primas, los recursos humanos y por lo tanto tenía un carácter directivo. El crack del 29 va a ser visto como algo similar a una guerra y, por tanto, el fascismo se aprestaba a que el Estado tuviera una labor activa, ¿no? Una labor, podemos decir, de motor económico que a través, bueno, del gasto público incentivase, desde luego, y moviese las iniciativas privadas agotadas y, desde luego, sin posibilidad de regenerar la economía, bueno, pues a una producción, a una renovación a través de las obras públicas, de las infraestructuras y las comunicaciones, desde luego a remodelar un poco esa economía, eliminar el desempleo y movilizar todos los sectores de la economía, ¿no? La primera línea de la receta de la que hace un momento hablabas es el corporativismo. En parte, esto intenta responder otra circunstancia. Una de las grandes preguntas de mucha gente es, bueno, ¿cómo muchos italianos podían estar favorables a un movimiento teóricamente antidemócrata y eliminar opciones democráticas? Bueno, es que quizá la democracia que nosotros describimos no era como la actual. La pasada, casi el 80% de los italianos no votaban y por lo tanto eran sectores pasivos que eran llevados casi a votar como cliente, a nivel clientelar, y donde incluso muchos caciques, bueno, utilizaban las honorables sociedades, como podía ser la Cosa Nostra, ¿no?, para precisamente disciplinar esos sectores populares para que fueran a votar a unos candidatos muy determinados. El corporativismo lo que provocaba era, desde luego, la representatividad pura y dura a través de los sectores laborales. Por lo tanto, no había una casta que representase a toda la sociedad, sino que, desde luego, los pescadores, los trabajadores, los campesinos, todos los gremios, todos los sectores profesionales y económicos iban a tener por ley una representatividad en esas cortes corporativas, ¿no? Estamos hablando entonces de una especie de sindicalismo vertical. Sí, en parte podemos decir un poco de ese modo, la única circunstancia, porque el corporativismo, pues en su esencia podía ser democrático a través de una representatividad de todos los sectores, y la persistencia de un partido único, desde luego, distorsionaba, lógicamente, esa representatividad con candidatos oficiales, ¿no? Ujú. Bueno, lo que pasa es que tú has fotografiado Italia antes de la Primera Guerra Mundial. Nos encontramos con los Saboya, que no son muy diferentes de los Borbones. Nos encontramos a esa Italia que ha estado en gran medida sujeta a los Habsburgo a través del Imperio Austrohúngaro. Nos encontramos ese sur de Italia que en definitiva era una herencia española hasta el último Ujú. minuto, porque prácticamente podemos decir que aunque no era España, es como si lo fuera. Y luego hay un tema muy grande, que es un tercio de Italia, justo el que hay en el centro, que era propiedad de la Iglesia. ¿Hasta qué punto la Iglesia actuó como un pegamento o actuó como un disolvente? No lo tengo yo muy claro, porque las relaciones Iglesia-Estado, es decir, las relaciones entre el Papa y Benito Mussolini, hay que mirarlas un poco con pinzas, ¿no? Pues sí, con lupa, porque también mientras vivió el hermano de Benito Mussolini, Arnaldo,
porque Benito va a salir más con el temperamento volcánico de su padre, mientras que su hermano va a salir con el temperamento conciliador y católico de su madre, ¿no? Como vemos ya, un matrimonio que ya apuntaba a maneras, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues claro, mientras estuvo su hermano vivo, lógicamente va a permitir, desde luego, ese acrecentamiento, esos puentes. También Benito Mussolini es un hombre muy pragmático, ¿no? Y el fascismo institucionalizado se va a abrir a la presencia, desde luego, de católicos sociales que van a ver la gran oportunidad de aportar cuadros, desde luego, a aquella experiencia, ¿no? Pero desde luego también vamos a tener gente que forma parte un poco de ese catolicismo social, prefiero denominarlo ahí, porque la democracia cristiana posterior a la Segunda Guerra Mundial, que se alimenta esencialmente de una de las familias un poco que conformaban estos enormes partidos católicos. O sea, podemos decir que existían diferentes corrientes y la democracia cristiana va a representar una de esas corrientes, no la totalidad de estos partidos previos al conflicto mundial, ¿no? Entonces, un poco en ese ámbito vas a tener gente que va a tener un espíritu muy combativo, muy antifascista en contra de Benito Mussolini, y van a intentar, desde luego, a través de las instituciones de la Iglesia, que la Iglesia, desde luego, procure por todos los medios tener un espíritu muy contrario, y por otro lado va a existir un ala totalmente lo contrario, ¿no? Que va a intentar por todos los medios asimilar y compatibilizar el espíritu fascista con el espíritu católico, ¿no? Bueno, la verdad es que yo siempre he pensado que es muy importante la influencia de la Iglesia, tanto a favor como en contra, y más a favor al principio a lo mejor y más en contra al final. Hombre, depende muchas veces un poco de esos periodos. El fascismo triunfante, el fascismo institucionalizado, va a tener sus momentos también, pues también contrarios. Tenemos hasta una encíclica contraria, amenazando incluso al gobierno fascista de totalitarismo, aunque luego pues se avengan y lleguen ya a unos convenios, ¿no? Pero luego, desde luego, a partir de ese convenio, las relaciones van a ser muy primaverales, por decirlo así. Va a ser de una luna de miel en la cual cada uno sabe su esfera, van, podemos decir, de la mano, y por lo tanto, bueno, pueden en ese aspecto, bueno, compartir desde luego un poco las influencias dentro de la sociedad italiana. Lógicamente eso va a cambiar luego con el desarrollo de la guerra, y desde luego pues ya a partir ya de aquí un fascismo desde luego que se va hundiendo por los resultados de la guerra, pues va a provocar, como en muchos casos, que de todo tipo de instituciones, bueno, pues vayan buscando su supervivencia, ¿no? Y vayan cobrando los sectores contrarios mayor protagonismo, ¿no? El fascismo se vendió muy bien en Italia y en el resto del mundo, quizá porque su creador, porque realmente es un padre creador, Benito Mussolini, era periodista. Y eso le convierte en un gran comunicador. Recordemos que era periodista de profesión y además maestro de formación. Y por lo tanto eso le hacía ya tener, saber ser pedagógico, saber cómo debía transmitir una idea, cómo debía propagarla a las masas. Y el ser periodista y haber dirigido periódicos, pues le preparaba desde luego para tener un lenguaje directo, claro, un poco hacia las masas. No cabe duda que él sabía cómo adaptarse a las circunstancias, a los momentos, aunque se equivocó en muchísimas ocasiones, pero desde luego supo, como un director de orquesta, cómo ir más o menos manejando un poco a esa sociedad que por primera vez se encontraba, bueno, pues con un político que actuaba de manera novedosa y moderna, ¿no? Bueno, novedosa y moderna, pero en el fondo él quería volver a crear el Imperio Romano y tenía muchos tics, digamos así, tics. Hay documentales que yo he visto, por ejemplo, pues Benito Mussolini, que llega a donde están los labradores que están haciendo la siega, y él se quita la camisa y se coge y se pone también a hacer la siega del trigo, ¿no? ¿Eso es más publicidad o también es que esos arranques podrían ser realistas? Es decir, ¿existía ese arranque en él o era meramente publicitario?
Hombre, no deja de ser muy vendido a nivel propagandístico, pero hay que olvidar que Benito Mussolini siempre intentó por todos los medios no desgajarse de donde él había salido. O sea, él nunca se va a considerar que forma parte, podemos decir, de la clase dirigente tradicional, sino que va a procurar un poco, por todo lo contrario, crear como una nueva clase dirigente. Y desde luego el sentirse, bueno, que cuando dejaba el despacho y volvía a su casa era un italiano más que comía igual que los demás, etcétera, ¿no? Entonces, no se veía, por una parte era como una especie de genio creador, pero por otra parte no quería perder un poco ese vínculo social, un poco con la gente, y por lo menos que le pudiesen ver como uno de ellos, ¿no? La cultura, el cine, las artes en general, acaban siendo propaganda. ¿Hasta qué punto el fascismo se metió dentro de esos mundos culturales y consiguió, porque yo creo que sí lo consiguió, que el mundo cultural aplaudiese al fascismo en la propia Italia? Bueno, es que incluso es creador, ¿no? O sea, en ese aspecto, primero él por su vinculación como periodista y con personas que estaban en torno a él, va a tener una profunda relación con los movimientos vanguardistas, un poco del mundo de la cultura. A partir de ahí, pues lógicamente su ideal de transformación va muy en paralelo con el ideal de transformación de muchas de las vanguardias culturales. Y eso también va a favorecer que, bueno, pues instrumentos que desde luego llegan a todas las masas, como puede ser el cine, y da lo mismo ser una persona culta que analfabeta, porque desde luego transmite todas las ideas, él va a procurar y va a fomentar desde luego esa creación, también por un sentido también nacionalista, casi, bueno, pues de un nuevo Hollywood, ¿no? Y el cine italiano, la fuerza que va a tener posteriormente a su época, claramente hunde sus raíces en la promoción que él desarrolló, desde luego, del mundo del cine a nivel italiano, ¿no? Hay un aspecto del fascismo que a mí personalmente me subyuga y es la capacidad social que tiene. Eh, yo conozco bien el Instituto Nacional de Previsión, que Ujú, la mayoría de los oyentes no saben ni lo que es, ujú, pero es la madre del cordero de la Seguridad Social ujú, española, ¿no? Cuando los enamorados del fascismo italiano que estaban en ese momento dentro de los gobiernos de Franco crean el Instituto Nacional de Previsión y todo lo que vino con él, o crean la Organización Nacional de Ciegos, la ONCE. La ujú, ONCE la creó el cuñado de Franco, que no la creó Felipe González, ni mucho menos, ujú, igual que la Seguridad Social. Eh, Verdaderamente había un espíritu ahí de apoyo al pueblo, de ayuda al pueblo. Verdaderamente era un avance social que el fascismo consideraba importante, el que existiese esa seguridad social, no solo desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista laboral, por ejemplo, o ujú, desde cualquier punto de vista que significase el que la sociedad, la persona, porque al final la familia, porque yo sé que la familia es uno de los pilares básicos y fundamentales, no solo de la Iglesia Católica, ujú. sino del fascismo. Es importante esa creación y estaba bien pensada e incluso llegó a funcionar muy bien, porque Ujú, aquí en España estaba funcionando hasta que le han ujú, metido mano ujú, ujú. el desgobierno que tenemos Bueno, últimamente. hombre, formaba parte un poco de su ADN fundacional, en el aspecto que, como hemos dicho, cuando los primeros que lo conforman provienen del frente, claro, el hijo de un obrero, el hijo de un campesino, el hijo de un comerciante, ¿no? De la escasa clase media existente, habían tenido experiencias comunes, van a tener proyectos políticos también comunes un poco en ese aspecto y van a intentar tener, bueno, pues un programa político en el cual desde luego ninguno se sienta un poco discriminado en ese aspecto, ¿no? Por lo tanto, esa necesidad inicial de un estado de bienestar que favorezca a todos y que convierta por muchos aspectos que eran neutros, pero como podían ser incluso deportes que antes eran exclusivos, bueno, de una élite, que puedan disfrutarlos luego, bueno, pues toda la sociedad, pues va a ser desde luego un planteamiento que desde luego tiene origen en ellos, ¿no? Nos estamos acercando al final del programa y tengo muchísimas preguntas, pero bueno, hemos estado hablando de ese socialismo, porque en definitiva es una especie de socialismo que es la seguridad social,
y todo lo que implica mejorar a la clase trabajadora y convertirla en clase media. ¿Es quizá eso lo que enamora a gente como Henry Ford? Hombre, en parte, pues sí, ¿no? Porque él, desde luego, tenía, por supuesto, una vinculación también de mercado, pero también de crecimiento, ¿no? O sea, él ve que desde luego, pues no, las industrias no pueden quedarse exclusivamente como productoras, bueno, pues, para una minoría, ¿no? Dirigente. Ujú. Y por lo tanto, la producción en masa y desde luego el consumo y la elevación del nivel del resto de la sociedad, pues provocaba que si una sociedad tenía un buen nivel, desde luego se volvía consumista y desde luego arrastraba al resto de la economía. Era por lo tanto, bueno, pues un círculo que se retroalimentaba de todas formas y él vio un poco esas posibilidades también, ¿no? Dentro de su mentalidad de empresario. Ujú. Hemos hablado de imperialismo. ¿Es quizá el imperialismo lo que acaba destruyendo al fascismo y a la Italia fascista? Pues sí, porque curiosamente el fascismo no tenía en su ADN el imperialismo, es más bien una incorporación procedente del mundo de la extrema derecha. Aquí quizá igual alguno se pega una sorpresa porque fascismo y extrema derecha son dos conceptos diferentes y distintos, pero sí que, bueno, pues la agregación de esos sectores, se puede decir, de un nacionalismo, podemos decir, de derecha más radicalizada, que no son revolucionarios, sino de sostener la sociedad y que se integran también, igual que otras corrientes políticas dentro del fascismo institucionalizado, con ese ideal de creación de un imperio, pues lógicamente sí que va a confrontar, bueno, pues cambios en su política internacional y que finalmente provoque esas tormentas y esa entrada a la guerra que hundirá el fascismo italiano. ¿Eso quiere decir que Benito Mussolini se equivocó al tratar de invadir Grecia, al tratar de invadir Abisinia, al tratar de invadir el norte de África? Ujú. Hombre, es difícil hacer historia ficción, pero pongamos una comparación. Una ucronía, una Una ucronía. Ucrania, o sea, Mussolini entró en la guerra, sabemos su resultado. El Portugal de Oliveira Salazar no entró en la guerra y su imperio se mantuvo hasta 1974. Ujú, ciertamente. Y es muy curioso, de eso me gustaría hablar algún día con José Luis, porque entiendo que es un gran estudioso de esa época y a mí Portugal me interesa casi tanto, no, me interesa más que Italia, vamos a ser sinceros. Y ahora que has sacado el tema de Portugal, vamos a hablar de los otros fascismos, ¿no? Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre yo he visitado Noruega, he visitado el sitio donde fue fusilado el representante fascista o nacionalsocialista, porque no lo tengo muy claro. Por ejemplo, en Noruega, ¿qué estaban más Uf, cerca? ¿De qué estaban más cerca? pues depende de periodos. O sea, cuando Vidkun Quisling funda su Unión Nacional, yo creo sinceramente que inicialmente no deja de ser un movimiento, desde luego, fascista, ¿no? Incluso él estaba casado con una rusa, que hubiera sido, podemos decir, totalmente imposible si hubiera sido, podemos decir, nacionalsocialista, ¿no? Sí que posteriormente, y más con los años de lo de la ocupación y por las cercanías geográficas, él cada vez fue pivotando más hacia el nacionalsocialismo y se fue nazificando, se puede decir, su movimiento, y desde luego sí que se puede considerar, desde luego ya en los años de ocupación, que el National Ensemble pues ya era una formación absolutamente nazificada, ¿no? Un poco en ese aspecto. Pero depende también de periodos como puede ser el racismo, etcétera, ¿no? Yo he tenido la oportunidad en una operación que se llama Enduring Freedom, que es la que empieza, o sea, es el inicio de la invasión en Afganistán, pues compartir mesa mantel y más cosas con noruegos, con holandeses y bueno, con otros 12 países. Pero a mí, yo en un principio tenía un concepto por ejemplo, los noruegos muy concretos y al cabo de no mucho tiempo me di cuenta que el noruego muy democrático, pero vestido de uniforme, le gustaba el fascismo. Porque los españoles tenemos una banderita un poco churra, digámoslo así, en los uniformes, y entonces algunos de nosotros pues nos ponemos unas banderitas más grandes. Como no había muchas banderitas que comprar, pero sí había escudos de la División Azul, sin lo que es propiamente
ninguna representación simbólica, solo los colores y la palabra España, pues yo me di cuenta de que cada vez que en el avión, porque yo trabajaba con un avión, cada vez que llevábamos noruegos me robaban el escudo de la cazadora de vuelo, hasta que ya llegué a la conclusión de que era mucho más fácil intercambiar parches de los que se llevan en el uniforme con los noruegos o con los holandeses, que dejar que me robasen el escudo de la División Azul. A lo mejor no eran tan anti-nazis como nos han querido vender. Hombre, también luego pues hay diferentes lecturas. Sí que desde luego, pues en la década de los 20 el modelo inicial es el italiano y por lo tanto todo el mundo se va a fijar en el modelo inicial. Luego, desde luego, la aparición del nacionalsocialismo, su llegada al poder en el año 33, desde luego va a opacar y va a crear sus propios movimientos, desde luego satélites, y desde luego algunos otros pues van a cambiar desde luego el modelo original por otro de ese aspecto, ¿no? En algunos países se van a mantener incluso los dos grupos y luego ya cuando se dé ya los años de la ocupación, pues muchas veces los grupos ya nacionalsocialistas tomarán desde luego y serán los grandes beneficiados de tomar el control del otro más grande y más antiguo, ¿no? Hitler decía que, bueno, decía muchas cosas buenas desde el punto de vista de Hitler sobre Benito Mussolini, que casi lo consideraba como un padre ideológico en algún momento, ¿o me equivoco? Sí, porque es el inicial, es el primero que encabeza un movimiento revolucionario y llega al poder. Y él al año siguiente, en el año 23, lo intenta y fracasa. Estábamos hablando del putsch de Múnich, Sí. pero volvemos a Benito. Esa conquista del poder con la marcha sobre Roma va a ser una especie de espejo en el que se van a mirar el resto de los fascismos europeos. Va a haber muchos intentos, o sea, el movimiento Lapua lo intenta en Helsinki, lógicamente fracasando. Hay incluso una marcha de los camisas azules en Dublín, que por supuesto también fracasan. O sea que, bueno, va a haber gente que va a intentar, desde luego, desarrollar un poco sus propias marchas sin ningún tipo de resultado, ¿no? O sea que en ese aspecto sí que va a crear un modelo en el cual, bueno, pues sin saber o sin, desde luego, intuir que desde luego la llegada de Benito Mussolini no había sido tanto por la marcha de los escuadristas, sino desde luego por las negociaciones que se habían desarrollado bajo manga y que son las que entregaron, curiosamente, legalmente y democráticamente el poder a Benito Mussolini, ¿no? Hay dos países raros en este tema. Uno es Portugal, que tú has hablado de que en definitiva eran fascistas, un fascismo un poquito light, pero fascismo. Hombre, los camisas azules sí que se les puede un poco integrar un poco en ese aspecto por el nacionalsindicalismo portugués, es un movimiento revolucionario, un movimiento desde luego con sus puntos, pero claro, no es lo mismo al régimen corporativista de Salazar, el cual pues más bien se le puede considerar, bueno, pues más bien pues eso, un régimen corporativista autoritario con una estética fascista, pero en la cual pues bueno, va a intentar captar a algunos de esos fascistas individuales para poder galvanizar a la juventud, pero dentro de un estricto orden y por lo tanto sin llegar a configurarse, ¿no? Podemos decir como una especie de fascismo de manera revolucionaria, ¿no? No, además la propia idiosincrasia portuguesa, ese acercamiento que tiene continuamente a Gran Bretaña, pues también facilitaría las cosas porque a lo mejor a los ingleses les interesaba un ten con ten en Portugal. Hombre, desde luego, ellos les interesaba un equilibrio, ¿no? Oliveria Salazar no dejaba de ser un profesor universitario y por lo tanto una persona que sabían que no se iba a dar desde luego a grandes fusividades revolucionarias, ¿no? Ni todo lo contrario, ¿no? Era desde luego un guardián, un mantenimiento de un orden y de un imperio que desde luego dejándole una cierta autonomía, pues seguía las directrices que le mandaba el imperio británico, ¿no? Yo tengo muy claro una cosa, que los fascistas españoles no eran los de Falange. ¿Eran los de las Hons o eran otros?
Hombre, más bien eran los de las Hons, ¿no? Porque desde luego, aunque el doctor Albiñana se autotitulase de fascista, hombre, el Partido Nacionalista Español de fascismo tenía lo que él había dicho Es decir, de la término, camisa, ¿no? Y ya está. pero nada más, pero era más bien una derecha radicalizada, como luego se verá durante la guerra, que se integrará en la comunión tradicionalista, lógicamente con toda lógica, ¿no? Es que ya has comentado que la ultraderecha no tiene nada que ver con el fascismo. Ahí está. Entonces el honsismo sí que tiene ese espíritu de transformación revolucionario y que se puede, por lo tanto, comparar, bueno, y con otras individualidades de personas que veían un poco esa necesidad de integración. También José Antonio en diferentes fases, ¿no? Igual inicialmente no, daría más un poco esa visión, ¿no?, de una derecha radicalizada con una estética fascista, pero que luego posteriormente sí fue evolucionando a unas posiciones, podemos decir, que se pueden considerar cuasi fascistas, ¿no? ¿Quién era más fascista de los dos líderes de las Hons? ¿Ramiro? Hombre, Ramiro se ve claramente, ¿no? O sea, un poco por lo que él transmite, los documentos, los textos que se pueden leer de él, yo creo que tapando el nombre a cualquier especialista diría, bueno, este es un fascista 100%, ¿no? Sin embargo, José Antonio no. Ahí está. Entonces, claro, depende también un poco por eso hablaba un poco de su evolución, ¿no? El fascista, el José Antonio inicial de fascista no se puede decir, no tiene nada. El José Antonio ya, que le quedan unos meses ya para morir, bueno, pues se puede decir en el año 36 ya es un José Antonio que va entrando, ¿no?, un poco en un fascismo, pero como decimos, fascismo es un movimiento ecléctico y José Antonio proviene del mundo de la derecha, ¿no? Se va fascistizando, ¿no? Se va duchando un poco, se va Sí, procede además embarrando, del ¿no? mundo monárquico. Por eso. Entonces, bueno, pues va entrando, ¿no? Va Ujú. entrando. Las Hons no pasan de ser cuatro gatos porque España fue neutral en la Primera Guerra Mundial. Es un componente, la Primera Guerra Mundial, desde luego afectó, y vamos a decir, a millones de personas, era una movilización absoluta de la sociedad, ¿no? Y España no entra, por lo tanto la influencia va a ser en ese aspecto mínima. Por otro aspecto, también habitualmente cuando intentas teorizar, dice, bueno, el fascismo solo se puede dar por su novedad, por su carácter revolucionario en sociedades muy modernas y muy avanzadas, mundo urbano preferentemente. Italia estaba mucho más desarrollada y avanzada que España. Alguno me puede decir, bueno, pues en Rumanía se da, sí, pero también por unos contextos un poco distintos. Y Rumanía te rompe, por ejemplo, un poco esa regla general que podríamos hablar. Pero sí que es cierto que el fascismo se da principalmente en sociedades más urbanizadas, más desarrolladas, y España en aquel momento no lo era por su conservadurismo, ¿no? Pero católicas. También. El catolicismo es muy influyente porque yo entiendo que donde más triunfó el fascismo fue en los países católicos. Sí, pero claro, depende de qué vertientes un poco lógicamente, del fascismo. Por eso el mundo escandinavo nórdico tiene unas particularidades muy distintas, ¿no? O sea, el fascismo quizá por su entronque un poco con aquel pasado, bueno, pues ayuda a absorber ciertos sectores que son los que le permiten convertirse en un movimiento ecléctico y que muchas veces se confunda con movimientos de derecha radicalizada, porque absorbe sectores un poco de este tipo, ¿no? Yo he entrevistado aquí a un señor y lo he dicho públicamente, lo dije públicamente a la que se emitió el programa, lo hablé con él y sigo en mis 13, yo es que soy un poco cabezota. Este hombre hablaba de los nuevos fascismos y me da la ligera impresión de que confundía la propaganda de determinados medios con la realidad. ¿Hay fascismo ahora mismo? Hombre, el fascismo italiano yo creo que es un protagonista de la historia, solo se puede explicar dentro de su contexto y por lo tanto es muy difícil de desarrollar. Otra cuestión es que haya movimientos políticos que lógicamente tienen otro enclaustramiento que puedan tener una descendencia de allí, que eso es completamente diferente, pero ya no serían movimientos fascistas. Llamar a los movimientos populistas, un poco postindustriales, como se suele decir un poco de manera rimbombante ahora,
un poco fascismos, hombre, creo que son realidades diferentes y distintas. Pueden tener sus semejanzas, pero desde luego a nivel programático es muy difícil crear una equiparación, ¿no? con ellos. Tienen sus similitudes, pero son desde luego, yo no me atrevería a denominarlos como movimientos neofascistas un poco en ese aspecto, ¿no? O sea, no fascistas ni neofascistas. Bueno, José Luis Orella, estaría hablando contigo horas. Lo que pasa es que ni tú ni yo tenemos tiempo. Y no tenemos tiempo porque el reloj de arena ese que tengo yo por ahí ha dicho que me he quedado sin arena. 1 minuto. ¿Por qué razón tengo que comprar tu libro? Bueno, pues sencillamente para responder una pregunta, pues, ¿qué es el fascismo cuando todo el mundo utiliza esa palabra de una manera? Bueno, pues intentemos solucionar esa duda. Una persona que intenta tener una respuesta para una pregunta es una persona más culta al día siguiente. Pues creo que es una buena explicación. José Luis Orella, espero que el libro se venda estupendamente porque, lo he dicho en el minuto cero, creo que es imprescindible. El que quiera conocer una parte importante de la ideología política y de cómo se llevó a la práctica, no le queda más remedio que leerlo, ¿no? Pues sí, por lo menos he procurado poner un poco mi gota de arena un poco en ese aspecto para intentar conocer desde mi experiencia profesional un poco este movimiento. Pues lo único que me queda es darte las gracias. Y a ti, desde luego, por invitarme y por tener un poco este rato tan agradable, ¿no? Bueno, pues queridos oyentes y televidentes, cuando luego se ven los vídeos en YouTube y en todas esas plataformas, incluida la nuestra, como bien sabéis, nosotros también tenemos nuestro propio iVoox y nuestro propio YouTube de la propia emisora en nuestra página web. He estado encantado de estar con un profesor que me ha enseñado muchísimas cosas y le quedo muy agradecido. José Luis Orella, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, entonces.